quedo contigo, Caro, y todas las informaciones de Colo-Colo, todas las novedades del Cacique junto a ti. Y este cambio ante Cobresal que se viene para un partido que es crucial para ambos, ¿ah? Sí, es un partido muy importante, pero antes de abordar lo futbolístico y centrarnos 100% en ello, cabe destacar que ayer fue el lanzamiento del libro Centenario. Yo les adelantaba, más de 700 páginas, tiene un costo cercano a los 90.000 pesos. Estuvo hablando sobre ello Aníbal Mosa, este libro que recoge toda la historia que tiene Colo-Colo, y no solamente en términos de fútbol para nuestro país, sino que también que engloba un poco la historia precisamente de Chile. Pero sobre ello estuvo abordando distintos temas. Por ejemplo, la continuidad de Arturo Vidal, también el tema de Brian Cortés. El otro día estuvimos hablando con el gerente general de Peñarol, que estaba muy contentos con Brian Cortés. ¿Cómo va ese tema? También lo estuvo abordando. El tema del estadio, la maqueta que se conoce para 60.000 personas, también esta posibilidad de que sea para 50.000, pero estuvo hablando de distintos temas. Primero vamos a escuchar a Aníbal Mosa sobre esto que ha ido conversando, también el tema del TAS, para que podamos analizarlo más adelante. Bueno, No se respeta el contrato. Mire, una de las cosas que tiene esta institución, y por eso es que nosotros somos respetados cuando nosotros queremos hacer algún tipo de transacción, ya sea con entrenadores o con jugadores, los contratos que firma Colo-Colo, más allá si después nos gustan o no nos gustan, nosotros los respetamos. Así que Colo-Colo, o sea, Arturo Vidal es un jugador de Colo-Colo que tiene su contrato renovado hasta el año 2026. Sí, no, mira, yo creo que hay una confusión, ¿ah? Yo creo que hay una confusión porque maqueta hay una sola, que es la que conocen ustedes, que es la que colocamos al entrar del Estadio Monumental el 19 de abril, que está estructurada para 60.000 personas, con 100 palcos, pero también lo que hizo la empresa HUC es que entregó dos planimetrías donde entrega un bosquejo sobre una posible construcción de 50.000. Pero la maqueta que nosotros estamos empujando, la que queremos todos los colocolinos y la mayoría del directorio, es para 60.000 personas. Dos temas que vamos a conversar. Primero comencemos con lo de Arturo Vidal. Dice Aníbal Mosa, acá se respetan los contratos, nos guste o no nos guste. Y Arturo Vidal es jugador del 2026 para Colo-Colo. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, que al final es el contrato y se tiene que cumplir, no les queda de otra, la verdad. Después conversarlo con el jugador, si no quieren que el jugador esté, tienen que llegar a algún acuerdo, pero los contratos están hechos para cumplirse y no tiene otra mirada de mi parte. Lo veo de esa forma. Ahora, si tú fueras dirigente, ¿buscarías una salida para Arturo Vidal o lo mantendrías para el 2026? A ver, eso igual se tiene que conversar con el entrenador. ¿Cuáles son los planes? Si lo necesitan o no. Si es un jugador caro para la plantilla o para lo que tiene planificado Colo-Colo, ahí se buscaría alguna forma. O quizá, me imagino que también intentar de bajar el sueldo si es que es necesario. Pero son medidas que no se pueden imponer. También está el jugador y es lo que estamos hablando. Hay un contrato vigente y hay unos números que se tienen que respetar. Entonces, ¿por qué tendríamos que buscar una salida para él si es que no hay algo extremo? Va por ahí. Después también está el análisis si va a ser un jugador indiscutido para el próximo año, si va a ser titular o no, si el jugador va a estar de acuerdo con el protagonismo que puede llegar a tener la próxima temporada, y por ahí pueden entrar conversaciones y ver el punto de vista que tiene Arturo Vidal para poder llegar a acuerdos. Sí, hoy es un jugador, Gonza, fundamental para Colo-Colo, pensando que el Cacique tiene que reducir su presupuesto de cara al 2026. A ver, yo entrenador lo voy a querer siempre Arturo Vidal, pero concuerdo con Carlos. Que Arturo Vidal siga, primero que nada, es porque tiene un contrato y le queda un año de contrato. Creo que sucumbió, como lo hizo todo el equipo, en lo individual. O sea, la crítica va hacia Arturo Vidal porque es Arturo Vidal. Después hay otra crítica, que es la que nos guste o no, del Arturo Vidal persona, ¿no? Que muchas veces también hay una crítica y uno apunta muchísimo, el medio en general apunta muchísimo a lo que hace y cómo trasciende. Pero me quedo con lo que dice Carlos. Creo que va a depender de lo que el entrenador quiera. Yo creo que sí o sí Ortiz lo quiere. Ahora va a tener que convivir con un Arturo Vidal y con conversaciones de que quizás muchas veces no va a ser titular, que no va a jugar, y dependiendo de su rendimiento lo puede ser. Nadie puede asegurarle la titularidad a nadie.
menos un Arturo Vidal, pero yo personalmente, y yo creo que Ortiz también lo quiere en su plantel. Ahora, ¿cómo maneja a un Arturo Vidal no siendo titular? Creo que esa es responsabilidad. Y yo creo que Ortiz tiene el carácter. El otro día yo lo dije cuando vimos la entrevista y estuvimos con él. Creo que es un tipo que ha tomado decisiones con Arturo Vidal estando en el banco, porque quizás con otro entrenador el otro día era titular. Y como lo hizo con Esteban Pavés también, que quizás para él el rendimiento de Esteban no es para ser titular y no es convocado tampoco. El rendimiento de Arturo Vidal, Caro, sin duda alguna que da para cuestionar, pero yo creo que su liderazgo no, dentro del camarín, más allá de lo que dijo en el último punto de prensa, donde prácticamente decía que era mejor que todos los de Colo-Colo. No, claro, porque esas son condiciones ya innatas que él, con las que él ha coexistido durante toda su carrera. Y vienen en el paquete. Exactamente. Bien incluido en este caso. Tal cual. No hay que pagar extra, digamos, bien incluido. Ahora, es bien increíble cómo se ha cambiado el escenario, porque si vemos el inicio de Arturo Vidal en Colo-Colo, en su retorno, habían dos bandos, ¿no? Dentro del directorio, digo, que uno lo apoyaba bastante, que es el bando que hoy en día está a la cabeza de Blanco y Negro, y el otro que le puso un poquito más de problemas, le puso un poquito más de cuestionamiento sobre la mesa y exigió inclusive uno que otro chequeo médico adicional a lo que se hace regularmente inclusive. Y ahí estaba como, había una comunión excesivamente buena, excesivamente cercana, no necesariamente sana, entre quien hoy está a la cabeza de Blanco y Negro, que es Aníbal Mosa, y el propio Arturo Vidal. Eran como, se dice así en el barrio, uña y mugre, cercanísimo. O sea, en la Corona, ¿te acuerdas? Sí. En su conferencia de presentación. Claro, es que en todo estaban alineados, y eso también siento que lo tuvo que adoptar el entrenador de entonces, que era Jorge Almirón. Como que finalmente tuvo que formarse esa triada y para de cierta manera blindar deportiva y dirigencial y a todo aspecto Arturo Vidal. Sin embargo, hoy siento que esa situación ha mutado y ha cambiado a propósito de las contrariedades económicas que tiene Colo-Colo, de la materia deportiva y de todo lo que se ha suscitado durante este año centenario, y a partir de las declaraciones de Aníbal Mosa, por eso hago el punto, llama la atención que ya no existe tanta cercanía, no es como ese blindaje a todo evento Arturo Vidal, ya no es el intocable en Colo-Colo, que lo era hasta hace algunos meses atrás, es uno más y es exactamente lo mismo que está haciendo su director técnico. Entonces, en eso me parece que Colo-Colo está actuando bien, porque mal que mal un plantel lo conforman muchísimos jugadores y tú no debieses partir por una especie de cercanía excesiva con alguno de ellos, sino más bien tratarlos a todos por igual. Obviamente que son todos distintos, sin embargo, son todos parte de un plantel y nadie, como decían recién, tiene el derecho ganado, por ejemplo, de ser titular o de tener otro tipo de prebendas. Ahora, eso de lo que hablas tú, Caro, me acuerdo del tema de la Kings League, que Aníbal Mosa en una radio, no recuerdo cuál, dice no, él tiene que cumplir su contrato cuando se pensaba que tenía que ir de forma presencial. Está con el tema de Pachuca. Pachuca fue el que lo vino a buscar, ¿verdad? Que para el Mundial de Clubes. Por un lado, Almirón le había dicho que sí, pero fue la dirigencia finalmente el que le termina cerrando las puertas a esa posibilidad. Y con eso tiene que convivir también la dirigencia, Carlos. Sí, que al final... Porque es una superestrella, sí, Arturo Vidal lo es, digamos. Sí, sí, y está bien, pero igual todos estos ejemplos que pusiste recién, igual son insólitos. Generalmente esos sí pasaron acá, se conversaron, se pusieron sobre la mesa, pero era un hecho que él no iba a perderse la pretemporada por estar presente en la Kings League. Eso no se da y sería ya... no sé, no es profesional de su parte, y aunque esté en Colo-Colo o en un equipo de primera vez, eso no corresponde, era demasiado extraño. Lo que sí, y tenemos claro, y yo creo que todos coincidimos con lo mismo, ya el hecho más puntual de que las últimas 3 victorias de Colo-Colo fueron sin las dos anteriores, sin Arturo Vidal en la citación, y la última ingresando en los últimos minutos. Entonces, la mejoría y estas 3 victorias consecutivas que ha tenido Colo-Colo en el año, las únicas, fueron sin Arturo Vidal. Entonces ya también desde ahí va perdiendo este peso
y la importancia en lo futbolístico, en lo deportivo, en Colo-Colo. Ya, pero Gonza, tú conoces más que nadie, creo yo, de acá, por lo menos a Arturo Vidal. ¿Cómo él se llevaría esto de la suplencia? Porque le tocó ser suplente ahora en el último partido y él dice... Estaría a la orilla de la cancha, ¿cómo está? Es complicado. A ver, yo... Arturo es un tipo liviano de llevar. Cuando uno dice liviano de sangre, él es así. Hablándole, obviamente, no entrando en una discusión, pero diciéndole las cosas, creo que se puede llegar a muchos acuerdos. Pero también parte de la aceptación del jugador. Yo creo que esa es la clave para que él esté. Y yo he conversado un par de veces de él hasta en la posición que jugaba, muchas veces que yo sentía y veía que se veía expuesto de mala manera, queriendo ayudar al equipo. Que finalmente uno va y dice que expongan a otro o que juegue otro en esa posición, en ese tipo de conversación. Y uno entiende que él siempre va a querer hacer, primero que nada, porque quiere jugar siempre. Segundo, ayudar a la institución y siempre un tipo ganador. Dentro de eso yo creo que es un tipo con la persona con la cual se puede conversar y llegar a acuerdos. Yo creo que Ortiz lo dije, creo que es un tipo que tiene carácter, no de llegar a confrontar, pero sí de hacerle entender obviamente lo importante que puede ser y desde qué lugar. Pero el tema de la maqueta te quedó clara en el sentido de que es... ¿Hay 2 maquetas? Una Es maqueta. que lo anoté. Sí. No, lo anoté. Muy bien. No, anoté lo que dijo Aníbal Mosa como para entender, porque él decía, hay 2 planimetrías, ¿ya? Que yo no siendo arquitecto, no entiendo el concepto, sin embargo me imagino que son planos que no llegan a ser maquetas, ¿ya? Claro, no me llegan imagino. Sí, tal claro, cual. que quedan en el camino, digamos, en De vías esas de ser dos maquetas. planimetrías, uno se hizo maqueta. El de 60.000, que es el que se presentó. Sin Exacto. embargo, claro, el Club Social, a través de su presidente, en la conferencia de prensa, esto fue una declaración oficial en el marco de no sé, algo, digamos, que estaba organizado por Colo-Colo, habló de 2 maquetas. Sin embargo, acá dice que hubo otro bosquejo, que sería este de 50.000. Entonces nos quedamos finalmente con que maqueta hay una, bosquejos hubo 2 y planimetrías hubo 2. Claro, en Eso el es lo fondo final. dice que hay una confusión y que es una sola maqueta, que es la que quiere, dice casi todo Colo-Colo, que es el tema de los 60.000 espectadores. Digamos, sería el estadio además más grande de Chile con 60.000 Con polideportivo. espectadores, con polideportivo además. Sería Sí. muy bueno para el fútbol chileno, Carlos. Yo creo que más allá, perdón, pero más allá de 50.000 o 60.000, como que la gente agradecería un nuevo estadio para Colo-Colo a esta Sí. altura, ¿no? Sí, es que el mejor ejemplo es lo que es Universidad Católica el día de hoy. muy bonito. También, deportivamente hablando, también genera mucha ventaja para el equipo local y para nosotros como hinchas del fútbol. Les va a gustar, es vivir la experiencia estadio moderno, que lamentablemente aquí en Chile no los tenemos. ¿Cómo era allá en Medio Oriente? Lindo los estadios. Habían 2 estadios así muy modernos, pero el resto eran también como del municipio de cada estado que había allá, pero más que todo estadios muy lindos no eran, pero sí invertían mucho dinero en lo que eran los campos de juego. Ya, lo ok. que es Buenas el pasto. canchas. Muy Ya. buenas canchas y la gente muy fanática, muy fanática del fútbol en Arabia Saudita especialmente. Los países árabes en general son muy fanáticos. En Marruecos son muy fanáticos, por ejemplo, de Messi. Uno dice hay una distancia geográfica, todo lo que tú quieras, pero claro, después está que jugó toda su vida en España y todo lo demás. Yo he visto a personas en Brasil, brasileños con la camiseta de Messi. Eso llama O sea, aún ya más la atención. trasciende. Yo te mostré la otra una foto. Sí. Ya estoy un poco maravillándome Ya. de un viaje, pero hace mucho rato que tuve, que es en un templo en Myanmar. Imagínate, ex Birmania. O sea, Ya. metido en una parte muy específica del mundo, sin embargo, perdió en el mapa. Un niño jugando fútbol con la camiseta de Alexis. De Alexis, Cuando qué estaba en el Cuando estaba en Arsenal. En el Arsenal. Sí, increíble. A mí lo que me Bueno, es que era pasaba... ahí, Más en esa chocado que he época. visto. Najla, lo que me pasó muchas veces que, por ejemplo, había un derbi español, un clásico de Real Madrid contra Barcelona. Los bares, todos llenos en Arabia Saudita y mitad con camisetas de Real Madrid y mitad con camiseta de Barcelona. Y gritándose los goles, celebraban. Eran unos españoles más Notable. celebrando y disfrutando los clásicos europeos. El del Real Madrid y Barcelona, pero también el resto de clásicos importantes que habían en Europa. Pero a nivel de tecnología, ¿los estadios eran tecnológicos? Porque, digamos, tú dices, eran estadios municipales, sí, pero
tienen harto No, más recursos. algunos eran bastante básicos Ya. en las ciudades más pequeñas, pero en las dos ciudades más importantes, de los 4 equipos grandes, sí, eran tecnológicos, grandes, muy bonitos, que al final son donde se han jugado Supercopas de Italia, Supercopas de España, en esos estadios importantes. En Emiratos Árabes los estadios eran más pequeños, algunos modernos, 2 o 3 modernos, pero como la población es menor, los estadios eran de 10.000, 15.000 personas, no más que eso. Ahora, sería lindo, obviamente, para el fútbol chileno, no solamente para Colo-Colo, Caro, esta posibilidad de que ya se vaya concretando este nuevo estadio para el Cacique. Dile Carito, si no... Ah, Carito. Sí. ¿Viste? Se no estaba preparada. Verdad, verdad. Estaba atenta. Verdad. Carito Muñoz. Muy importante, lo decía Aníbal Mosa, y también hablando sobre este polideportivo que estaría en el sector de Océano para 4.000 personas. También mencionaba hacerle un poco la competencia al Estadio Caupolicán, al Movistar Arena, para poder realizar otro tipo de eventos que también le generen tipos de ingreso a Colo-Colo. Y para ir cerrando un poco lo que decía Aníbal Mosa ayer, continuidades, quienes salen, quienes llegan, el tema de Ortiz. Dijo que se iba a conversar después del partido contra Audax Italiano. Eso sería la primera semana de diciembre. Luego de que ya termine el campeonato es cuando se van a tomar decisiones para conocer qué va a pasar a ciencia cierta con Colo-Colo el 2026 en términos del plantel. Ahora, por otro lado, también habló lo de Brian Cortés. Nosotros lo estuvimos adelantando el otro día, que están muy contentos con él en Peñarol. Y él decía, bueno, ellos tienen esta opción de compra. En caso de que así lo quieran, tienen que mandar un cheque. Eso es lo que dijo Aníbal Mosa respecto a lo de Brian Cortés y también el tema de la continuidad de Ortiz, que todo depende, por supuesto, de los resultados. Ahora ya pensando en el partido de mañana, que es a las 6:30 de la tarde, viajan mañana por la mañana, en el mismo día, es que Colo-Colo va a emprender este viaje para enfrentar a Cobresal. Eso sí, Colo-Colo desde 2022. Que no le gana de visita a Cobresal en El Salvador. 2-0 fue ese resultado y es algo importante porque ambos equipos están igualados con 44 puntos. Colo-Colo está a 1 unidad de Palestino, a 2 de Audax Italiano, está en zona de clasificación de Copa Sudamericana y dentro de ello también recordar que no va a poder contar con Arturo Vidal ni siquiera en la consideración porque está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá estar presente, pero alguien que sí entra en esta convocatoria es Esteban Pavés y esto es lo que dijo el Tan Ortiz sobre lo que se viene mañana. Sí, Esteban va a estar convocado para el día de mañana y como vos bien lo dijiste, del tema sobre Esteban y demás, ya creo que hemos hablado suficiente. Lo más importante el día de mañana, sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar ya un objetivo que teníamos por cumplir y esperemos hacer un buen partido. Y ese objetivo está ahí, está cerca, digamos, y depende netamente de Colo-Colo. Ahora es un rival difícil, Gonza, Cobresal, allá en El Salvador. ¿Qué esperas tú de Colo-Colo en cuanto a la propuesta de Ortiz? Mucho cambio no creo que hagan, al menos en el sistema. No, ayer hablábamos acá si seguía Hernández o entraba Aquino. Claro. Dentro de eso tiene mucho sentido, por ejemplo, que pudiera volver Aquino para poder tener el control del partido y manejar el partido, que es lo que hablamos con Carlos hace un rato, que el Cobresal que uno se pueda encontrar o no en El Salvador, jugando bien, más o menos, o no tan bien, va a ser complicado siempre. Primero porque por la altura que existe allá, el ir a jugar, la pelota corre distinto, es muy distinto en entrenar ya los tiros libres, los corners, las pelotas detenidas, todo eso. Y lo otro es cómo viene... Yo tengo tranquilidad por parte de Colo-Colo, creo que ha mejorado muchísimo. O sea, en poco tiempo ha mejorado, ha ganado y creo que eso le ha hecho muy bien. Ahora Cobresal viene de perder, pero para mí es un equipo que muchas veces uno no sabe con qué Cobresal se va a encontrar. Yo creo que le puede hacer muchísimo daño también a un Colo-Colo, sobre todo en las pelotas detenidas. Tiene un tipo que en el juego aéreo como Coelho, que lo entrevistamos también, marca mucha diferencia y dentro de eso Colo-Colo este año es donde más permeable se ha visto, las pelotas detenidas, el juego aéreo. Creo que desde ese lugar Giannis, si juega y es titular, Munder también, si juega y es titular, creo que le pueden hacer mucho daño. Esas variantes en el medio campo que tienen que los complica mucho. Para ti, Carlos, ¿hay algún favorito para este partido entre Cobresal y Colo-Colo? No encuentro que exista un favorito, va a ser un parejo partido, siento yo.
Cobresal de local se hace muy, pero muy fuerte, maneja los tiempos, incluso muchas veces hace a los equipos rivales sentir que están dominando el partido, le entrega el balón, se repliegan, porque saben que en los contraataques ahí hacen mucho daño, porque es ahí cuando la vuelta de los equipos que van a jugar allá, la vuelta les cuesta mucho, porque ahí es cuando necesitan el aire y los jugadores de Cobresal están preparados para esas transiciones rápidas y hacen mucho daño. También saben jugar cuando los equipos se le echan atrás. Y, en verdad, hay muchas veces como que pasa por la cabeza de que cuando Cobresal juega de visita uno los ve jugar y no es el mismo Cobresal que uno ve en El Salvador. Entonces por lo mismo siento que es un partido muy complicado para Colo-Colo, siento que puede ser para cualquiera de los dos, pero como dijo Gonza, Colo-Colo viene pasando por un muy buen momento, viene con un funcionamiento bueno, creo que el equipo ya sabe a lo que juega, el planteamiento que tiene en cada partido, ya saben lo que está haciendo el compañero, porque ya como que la labor de cada jugador ya está incorporada. Entonces siento que en ese sentido Colo-Colo ha dado unos pasos hacia adelante en comparación a Colo-Colo hace unos meses atrás. También hay que entender que el empate le favorece a Colo-Colo, sí, claro, porque el empate queda sobre Cobresal y después sigue dependiendo de ellos en la última fecha, jugando en casa contra Audax Italiano, otro gran rival, pero depende de ellos y de nadie más. Ahora, ayer estábamos hablando, un segundo, Caro, si Aquino o Hernández para mañana, ¿qué te parece a ti? Me la juego por Aquino, porque es un jugador que también va a ayudar a tener más la posición de balón, y también en esos momentos que Colo-Colo va a tener el balón, también ayuda al equipo a poder recuperar, poder respirar de vuelta y poder seguir con energía suficiente para seguir el ritmo de partido y seguir compitiendo, porque El Salvador es complicado, el tema de la altura te dificulta todo. Carito. Yo les quería agregar una cosa porque el Piña mencionaba este partido con Audax. Hay 4 jugadores que están al borde de la suspensión para enfrentar a Audax Italiano. Uno de ellos es Javier Correa, el otro es Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Alarcón. Son 4 jugadores, 3 de ellos están considerados para la oncena titular de mañana, y es por eso que es peligroso, por decirlo así, el empate que se pudiese dar en ese escenario mañana en El Salvador. Pero antes de escuchar palabras del Tano Ortiz, revisemos la formación, porque precisamente es ese el cambio nominal que tiene el Tano para mañana. Va a salir Hernández y va a ingresar Aquino, va a repetir prácticamente toda la formación. En el arco va a estar Fernando de Paul, línea de 4 compuesta por Mauricio Isla, Amor, Vegas y Bimber. Más adelante Alarcón, que yo les mencionaba, también está al borde de la suspensión, Méndez y Pizarro para dejar en delantera a Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino. Ese es el 11 que trabajó hoy el Tano Ortiz pensando en el partido de mañana. No va a tener a un sub-21 desde el arranque, y también es algo que puede llamar muchísimo la atención, porque Colo-Colo ha tenido temas también con el minutaje sub-21. También estuvo hablando sobre esta convocatoria que va a tener Esteban Pavés y lo de Hernández, que podría ir precisamente también al banco, pero un cambio respecto a los nombres es lo que preparó para mañana. Y es lo que estábamos hablando desde ayer, que era la duda que teníamos, si es que iba a ser finalmente Aquino o iba a mantener a Hernández. ¿Cómo? Se nota que ve el programa. Sí. No solamente estuvo la entrevista. No, porque acá nosotros dijimos que digamos, era una buena opción pensando en la altitud, un jugador también que les da seguridad de entrada, porque por mucho que confíen en Hernández, tenemos que entender que hay una presión añadida de ubicar a Hernández en la cancha. O sea, no es que sea su primera alternativa jugar con Hernández o con otro jugador. De hecho, Colo-Colo estaba viendo así como las repeticiones de alineaciones, la verdad es que prácticamente no tiene. O sea, sí o sí siempre modifica alguno, y ahora modifica Hernández por sobre todo Aquino. Los centrales. No, eso es muy particular, y de hecho es lo que estaba observando. Así que si mis compañeros después de ellos voy a meter la cuchara para decir algo respecto a la defensa, porque es algo que me llama profundamente la atención. Sí. Aquino, pese a que no ha jugado en todo caso en la altitud por Colo-Colo o Correa, ambos lo han hecho por otros clubes, así que tampoco es que sea como llevarlo, tampoco lo van a llevar a Marte. No estaba pensando en Correa. Bueno, Correa jugó en México, así que conoce bien lo que es jugar en la altura. Oye, hace mucho tiempo, pero sabe muy bien cómo se va a sentir y todo. Estaba pensando, si Aquino juega a la izquierda, va a tener que tener mucho cuidado por dónde mejor ataca Cobresales, con Christopher Barrera por derecha.
si es que mantiene esta línea de 3 normalmente que hace Cobresal. Así que desde ese lugar seguramente Bimber o Pizarro van a... No imagino ni veo a un Aquino haciendo la banda contra Christopher Barrera. Creo que es donde mejor. Y los dos volantes. Si juega Yanis y Munder en el medio, creo que ahí los pueden complicar. Ya, pero también ha habido algo respecto a la era de Ortiz, a diferencia de la de Almirón, donde Isla llegaba y se mandaba para adelante y a Colo Colo le hacía muchísimos goles, sobre todo por el sector derecho de la defensa, que Isla está un poquito más atrapado de partida en la función de defensa. Sí. O sea, tiene que cumplir su rol de 4 más que de puntero derecho de Colo Colo. Entonces, en eso yo creo que les ha dicho, ojo que acá lo primero es que no nos hagan tantos goles. Lo primero es que mantengamos el arco lo más cercano a cero posible. Y eso creo que ha ayudado al rendimiento del equipo. Sí, y eso es algo que habla muy bien de Ortiz, porque también él, al llegar, todos sabíamos que la defensa de Colo Colo sufría. ¿Te acuerdas que hicimos una vez un análisis? Parece que fue Leo, que el lado derecho era por donde se generaban... Claro, por donde le hacían la mayor cantidad de goles. Y es verdad lo que dices tú. Yo creo que ahora Mauricio Isla no está pasando tanto, y cuando pasa está pasando con más calidad, porque también siente que está con más aire, pero son las labores defensivas que cuando pasa Bimber, porque a Ortiz le gusta mucho que pasen los laterales, ese desborde que tienen, el doblamiento que tienen con los extremos que van hacia adentro y el lateral pasa por fuera, le gusta mucho a Ortiz, pero tiene que ir complementado con el cierre del otro lateral, que tiene que estar pegadito a los centrales para que siempre se genere ese buen equilibrio defensivo. A Cobresal algunas veces ha jugado con el 4-3-3, 4-2-3-1 y a mí me tocó hacer el partido que ellos pierden 2-0 contra Everton, y donde más sufrieron era un 4-3-3 y que estaba Céspedes solo de volante de contención, y Everton le metió como 2 semi-volantes atrás de un delantero, y ahí lo complicaron demasiado porque siempre recibían solo esos volanteros, se podría denominar, solos, porque los centrales no sabían si saltar con este jugador o echarse para atrás porque tenían a Sosa como referente. Quizá ahí también el tema de que Aquino, cuando juegue bien cerradito, pueda recibir bien libre y complicar también a la defensa de Cobresal. Mira, respecto a la defensa, lo que está observando respecto a los 4 que dio la Caro, porque si hay algo que ha tenido Colo Colo es que, aparte de las sanciones, tarjetas rojas que han recibido, bueno, el propio Villagra, Sebastián Vegas, o sea, ya ha tenido muchísimas complicaciones físicas por parte de Saldivia, etcétera. Fíjense que esta defensa, al menos con estos 4 nombres, no necesariamente estructurar las mismas posiciones los 2 centrales, fue el partido del 2-2 con Limache. Fue la última alineación, al menos titular, que fue el 27 de octubre, donde Colo Colo alineó a estos 4 defensores y resultó un empate a 2 goles. Así ¿La semana pasada? Claro, la de Calera. Que ahora, por eso es que me llama la atención que se hace por segunda semana. Ya eso es un dato que tendría que buscar un poquito más. Pero por segunda semana repetir una defensa de los 4, la verdad es que es algo que debería ser lo habitual, y en Colo Colo no lo está haciendo hace rato. De hecho, se lo plantearon hoy día a Tano Ortiz, si formación que ganaba repetía, y eso también lo estuvo respondiendo hoy, viendo además el único cambio que ya planteaba para mañana, este ingreso de Aquino por Hernández, y estuvo hablando sobre eso, sobre esta posibilidad de repetir formaciones, si se equivoca o no, y aquí hay palabras de Tano Ortiz. No soy de los entrenadores que equipo que gana no se toca. Yo siempre pienso en qué poder lastimar al rival, y si creo y considero que un jugador que no haya jugado y ha ganado el partido anterior puede jugar, lo pongo. Me puedo equivocar, sí, claro, pero sí trato de buscarle la vuelta con los jugadores que tengo y encontrarle una debilidad al rival, y si es necesario lo puedo cambiar en el momento de tomar decisiones. El tema de la altura a muchos jugadores le puede llegar a no sé si la palabra es molestar, pero sí en su cabeza siempre gira la altura, el miedo de la falta de oxígeno y demás. Algunos jugadores lo notan un poco más, algunos jugadores lo notan un poco menos, pero en nuestra cabeza ellos saben que la altura no va a ser un pretexto nuestro a la hora de ir a la cancha y jugar el partido de mañana. En este caso, equipo que gana no necesariamente repite, entonces. Pero para ustedes, si tuvieran que decir cuál es la dupla de centrales titularísima para Ortiz, ¿la tienen tan clara? No, claramente no, porque ha ido rotando por el tema de expulsiones, también por bajo rendimiento.
Pero Y por, ahora, entre comillas, castigos también. sí, a Vega. sí, pero y eso fue por una expulsión, porque Sí, primero exacto. quedó fuera por la expulsión y después fue castigado. Tal cual. Es verdad, pero la semana pasada funcionó de buena forma, Vegas con amor y Villagra también puede estar dentro de los castigos porque también él fue expulsado contra Unión O sea, si Española. aplicara la justicia, Claro. no debiera citarlo y debiera citar a Saldivia a la banca. Claro, claro. ¿Está 100% bien Saldivia? No lo sé, pero si aplicara la lógica que aplicó con Vegas, que lo castigó porque lo sacó de citación, a propósito de una roja totalmente evitable, debería hacer lo mismo para mandar la misma señal al plantel. Ya, pero nosotros no sabemos que es un castigo. Claro, uno Hace 2 semanas supone. dijo que no estaba en ritmo. Uno supone. Sí, uno supone, quizá Villagra Pero sí los está entrenadores mejor, sí está castigan. mejor físicamente que Saldivia. Entonces, al final, como entrenan en la semana, como él ve quién está en mejor condición para el partido, yo creo que va a ir por ahí a citar. ¿Te castigó alguna vez algún entrenador? ¿Castigado? No. No, nunca. No, creo ¿No que que no. supieras? No que yo sepa. Ya, muy bien. A mí no me llevaron el último año a la altura, no me llevaron ni a El Salvador ni a Calama el año Ya. pasado. No, solamente estaba Cobreloa en primera. De altitud. Sí. Ya. Pero no era un castigo. Te estaban cuidando. Por flojo, po. Castigo por flojo. Porque el GPS no marcaba las velocidades correspondientes. Bueno, pero el GPS no siempre tiene la razón, digamos. Claro. ¿En tu caso, Gonza? No era necesario preguntar. No, porque vi tu cara de sonrisa. Fui castigado futbolísticamente por... No, Sí, no me acuerdo. futbolísticamente estamos hablando. La selección podría haber tenido más partidos. Regalé un par también. ¿Así como cuál? ¿Castigo? ¿Sí? ¿Castigo? Ah, ¿no te acuerdas? No. Regalé 10 partidos. La selección. Ah. Pero no, así, entrenadores no. Ya me acordé. ¿Sabes cuál es el que más recuerdo tengo? Si me está viendo el profesor Castro de Huachipato, un día que llegué tarde a la citación, y esto se lo cuento siempre a mi hijo, a la citación de la sub-16. Llegué tarde, como 10 minutos a la charla y no me hizo jugar. Era el único recuerdo, creo, la única vez que llegué tarde a un partido. Pero ¿por qué no pasaba la micro, un Pero día nunca más sábado, en llegaste tarde, Talcahuano? Sí, pues, no llegué nunca más tarde. Pero de verdad siempre me acuerdo de eso. Pero Pero bueno, sí, son la- lecciones de vida. Sí, ¿viste? Puntualidad, ante todo, Así Caro es. Muñoz, en este caso, obviamente hay que ver finalmente si esta va a ser la formación o no, pero lo más probable que sea la que enfrente mañana Cobresal. Sí, eso es lo más probable. Ahora, recordemos la racha que tiene Colo-Colo, porque es la primera que puede entablar durante todo el 2025. Venció por 1-0 a Ñublense, 2-1 a Unión Española y viene de este 4-1 contra La Calera, que fue un resultado más que positivo para ellos porque los deja en esta zona de clasificación, dependiendo de sí mismos para poder abrochar ya decir presentes en Copa Sudamericana en 2026 y con ello también, con esto que se pueda extender la permanencia de Fernando Ortiz al mando del primer equipo de Colo-Colo. Pero sobre la racha también estuvo hablando sobre el trato, si él siente que la forma en que él trata a la gente, no solamente a sus dirigidos, sino que a todo el entorno que envuelve a Colo-Colo, ha favorecido en lo deportivo y en lo anímico para sus jugadores, y esto también es lo que respondió el Tan Ortiz. El principal objetivo es el día de mañana y así sucesivamente hasta el siguiente partido, donde nosotros matemáticamente podemos decir que hemos logrado un objetivo y después se verá. Soy así. Me ven así hoy acá y soy el entrenador de Colo-Colo y me van a cruzar comprando una verdura en la verdulería y voy a hacer de la misma forma porque es mi persona. Y con el jugador lo mismo. Yo soy como soy el entrenador que toma decisiones, sí, claro, tengo que tomarlas, pero si después el jugador se confunde como soy yo y a la hora de tomar decisión, ellos lo saben. El problema, doble problema, de pensar que yo tengo algo en contra del jugador y pensar que tiene que rendir para demostrarme que jugar. Entonces, mi persona siempre la misma, cae bien en los planteles porque esto es fútbol y hay que verlo de una manera tal cual es, sabiendo y entendiendo y siendo realistas dónde estamos. Bueno, esas son las palabras de Fernando Ortiz, un poco respondiendo también a lo que decía Gonzalo en temas de que si tenía carácter o no para poder lidiar con jugadores como Arturo Vidal, o también el caso de las consideraciones que tiene con Esteban Pavés o no,
que sí va citado mañana. Vuelan mañana en charter directamente hasta El Salvador. El partido es a las 6:30. Y algo que se me olvidaba, que también había abordado Aníbal Mosa ayer por la tarde, fue el tema del TAS. Incluso él dijo haber declarado vía Zoom, pero que todavía no se tiene información respecto a cómo va esa apelación por los castigos de Conmebol, pero Colo-Colo está haciendo todo lo posible por poder revertir también ese castigo respecto a lo que pasó este año acá en el Estadio Monumental. Muy bien, Caro, quedamos atentos, por supuesto, a toda la información de Colo-Colo. Un abrazo grande y linda tarde para ti. Que esté muy bien. Chau, chau.